El zócalo vibra. Millones de gargantas rugen como un trueno. En el balcón del Palacio Nacional un hombre de cabello blanco sonríe. Levanta la mano. Es el Mesías de los pobres. Un santo viviente. Pero hagamos un zoom lento. Entremos en la densa oscuridad que respira a sus espaldas. Vive recluido en un colosal palacio virreinal. Rodeado de piedra fría, militares armados y ecos sepulcrales. Su rostro benévolo es una máscara perfecta que oculta una verdad asfixiante. Mientras él saluda desde las alturas, un país entero se desangra. Cómo el hombre que prometió ser el Redentor Supremo terminó convertido en un rey solitario prisionero absoluto del propio mito que él mismo tejió. La dinastía Capetillo. Un apellido que en México huele a arena seca, sangre de toro y celuloide clásico. Nacer bajo este linaje no es simplemente heredar una cuenta bancaria abultada. Es heredar una doctrina, un imperio de masculinidad absoluta e incuestionable. Hablamos de toreros venerados y galanes de la época de oro. Hombres que fueron idolatrados por dominar a la bestia en el ruedo y a las multitudes en las taquillas. En este ecosistema de egos colosales, nace Eduardo, pero diseccionemos su crianza bajo la lente de la psicología conductual. A este niño no lo educan para ser un compañero de vida empático. Lo programan desde su primer respiro para ser el centro exclusivo del universo, el sol inamovible alrededor del cual deben orbitar obligatoriamente todos los demás planetas. Él es la encarnación estética del charro mexicano moderno, impecable protector pero profundamente autoritario. La psiquiatría moderna define este fenómeno como orgullo tóxico programado, un sistema de creencias arraigado en lo más profundo del subconsciente, donde el valor de un hombre se mide estrictamente por su capacidad de someter y controlar su entorno. El hombre provee, el hombre protege, pero sobre todo, el hombre dicta las reglas del juego. Creció respirando el humo de los reflectores, sordo por los aplausos ensordecedores dirigidos únicamente a su apellido. Sin embargo, en esos majestuosos salones familiares nadie le enseñó la lección más vital para la supervivencia emocional: cómo compartir la luz. A él le enseñaron a acapararla, a poseerla. Visualicen al joven Eduardo entrando a los inmensos estudios de televisión en los años 80. Atractivo hasta resultar hipnótico, arrogante y plenamente consciente de su poder. Camina por los pasillos de Televisa no como un artista novato buscando una oportunidad, sino como un emperador inspeccionando sus dominios. Su lenguaje corporal es un manual táctico de dominio territorial. La mandíbula tensa, la postura rígidamente erguida, la mirada afilada que no pide permiso, sino que exige sumisión inmediata. Esta matriz psicológica no es un dato biográfico al azar. Es en realidad la semilla inactiva de su futura tragedia personal. Porque cuando crías a un ser humano bajo la ilusión total de que es el amo absoluto de todo lo que toca, le estás entregando un arma con el seguro quitado. Tarde o temprano, esa necesidad patológica de control buscará un territorio físico y emocional para conquistar. Buscará desesperadamente a una mujer a quien rescatar y proteger del peligroso mundo exterior. Pero el oscuro secreto clínico del arquetipo del caballero salvador es que casi siempre termina transformándose en el carcelero de la persona que rescató. El escenario estaba perfectamente dispuesto. El príncipe de la televisión ya estaba sentado en el trono. Ahora solo necesitaba encontrar a la princesa adecuada, no para gobernar a su lado, sino para ser la posesión más hermosa, silenciosa y deslumbrante de toda su colección. Los primeros años de la década de los 90 presencian la coronación de un monarca absoluto. Eduardo Capetillo no es un simple artista. Es un fenómeno de la cultura pop, un producto genéticamente perfecto diseñado para enloquecer a las masas. Su paso por el legendario grupo musical Timbiriche lo consagra como el ídolo juvenil por excelencia. Los estadios vibran, las multitudes colapsan, pero es la pantalla de cristal la que lo eleva a la categoría de deidad intocable. Hablemos de números porque en el despiadado imperio de Televisa, tu valor humano se mide estrictamente en cifras y porcentajes de rating. Llega 1994. Eduardo protagoniza junto a Thalía el fenómeno global llamado Marimar. Esto no es un simple éxito de televisión. Es un evento sísmico de escala planetaria. La telenovela rompe todos los récords históricos de audiencia. Se exporta a más de 150 países, paralizando naciones enteras cada tarde. Eduardo genera decenas de millones de dólares en ingresos publicitarios en tiempo récord. Es el hombre más rentable de la cadena.
El rey Midas tiene a la industria, a la prensa y a todo un continente comiendo de la palma de su mano. Es exactamente en este momento de omnipotencia pura, de embriaguez de poder, donde se orquesta el espectáculo mediático que definirá su vida para siempre. Julio de 1994. El Palacio del Marqués. No lo llamen boda. Es una coronación real transmitida en vivo a nivel nacional, la primera de su tipo en toda la historia de la televisión mexicana. Una superproducción majestuosa, 600 invitados de la élite artística y política. Decenas de millones de espectadores llorando frente a sus televisores al presenciar el clímax absoluto del romanticismo televisado. Eduardo viste un impecable e imponente traje de charro negro. A su lado Bibi Gaitán. Observen a Bibi con profunda atención en esos archivos de video. Es el año 1994, y ella está en la cima estratosférica de su propia carrera. Es la estrella indiscutible del momento, el ícono de belleza más deseado de América Latina. Un talento desbordante. Camina hacia el altar deslumbrante, perfecta, envuelta en metros de seda inmaculada. Pero detengan la reproducción. Analicen la escena desde la fría y cruda perspectiva del análisis conductual. Las revistas del corazón vendieron esta fastuosa ceremonia como el triunfo irrefutable del amor. Pero la física cuántica del poder dicta una regla inquebrantable. Mientras más deslumbrante e intensa es la luz de los reflectores, sobre el hombre más aterradora y asfixiante es la sombra que comienza a devorar a la mujer a sus espaldas. El público nacional, completamente anestesiado por el romanticismo de la música nupcial, fue incapaz de ver la escalofriante verdad que se ocultaba a plena vista de las cámaras. Ese espectacular altar de bodas no representaba la fundación de un reinado compartido de 2 estrellas. Era una elaborada, pública y elegante ceremonia de clausura. Íntimamente, las promesas de amor eterno susurradas frente a la nación entera escondían una macabra cláusula de propiedad. Porque el ego masculino, cuando está inflado por el poder absoluto, le tiene un terror mortal a lo que no puede controlar. Y Eduardo no podía controlar los ojos del mundo exterior que devoraban a su mujer. Poquísimos comprendieron esa noche que cuando Bibi Gaitán se enfundó en aquel fastuoso vestido de novia blanco y le sonrió al país entero, en realidad estaba vistiendo la mortaja de su brillante trayectoria artística. Él acababa de adjudicarse el trofeo más codiciado de toda la industria. Y en la doctrina inquebrantable de los patriarcas, los trofeos de este incalculable valor no se comparten con el público. Se retiran del escaparate. Se encadenan en el silencio sepulcral de un rancho, para que nadie más nunca vuelva a mirarlos de frente. El cambio de milenio trajo consigo una guillotina silenciosa. La industria televisiva es por naturaleza un monstruo que devora la juventud y escupe los restos con precisión matemática. Y Eduardo Capetillo, el semidios intocable de los años 90, descubrió de pronto una verdad aterradora frente al espejo: su arrogancia había dejado de ser rentable. El teléfono dejó de sonar. Los libretos estelares se evaporaron de su escritorio. Las nuevas audiencias exigían rostros frescos, historias modernas y vulnerabilidad emocional. Pero el ego de un patriarca tradicionalista sufre de un fallo crítico: no sabe envejecer. Se niega categóricamente a aceptar el final de su reinado. En un acto de desesperación absoluta por retener su poder, intentó transmutar la fama en autoridad política. Cambió los foros de grabación por las calles de Ocoyoacac, en una campaña para ser alcalde. Pero la realidad social fue implacable. Las urnas lo aplastaron. Los votantes repudiaron su discurso condescendiente. Vieron a un hombre atrapado en el pasado, convencido de ser el dueño de la voluntad ajena. El príncipe cayó violentamente de su corcel. Su poder público se desmoronó como un castillo de arena. Y aquí la perfilación psicológica lanza una alerta roja cuando un controlador compulsivo siente que pierde su dominio sobre el mundo exterior. Su instinto biológico es apretar la soga con el doble de fuerza puertas adentro. Al quedarse sin reino público, su familia se convirtió en el único feudo donde aún podía jugar a ser Dios. El clímax de este colapso no ocurrió en la penumbra de su rancho. Ocurrió bajo las luces de neón frente a millones de espectadores en uno de los episodios más grotescos y humillantes de la televisión moderna. Año 2011. El reality show La Academia. Eduardo asume la dirección de la escuela, pero impone una cláusula de hierro. Bibi Gaitán debe ser contratada como la presentadora principal.
La prensa lo llamó una hermosa dinámica de pareja. Los expertos en coerción lo definen como un sistema de vigilancia panóptica en el lugar de trabajo. Entonces, una chispa minúscula detona el polvorín de su inseguridad. Se filtra un rumor frívolo. Una joven alumna, Janilen, presuntamente siente atracción por el director. Para un hombre emocionalmente estable es ruido de pasillo. Para el ego fracturado de Capetillo, fue una declaración de guerra. Su respuesta no fue profesional, fue puramente visceral. Utilizando su cargo de poder absoluto, secuestró la transmisión nacional en vivo y en horario estelar. Obligó a Bibi, visiblemente petrificada y mortificada, a pararse a su lado en el centro del escenario, usándola como un escudo humano moral. Llamó a la alumna frente a los jueces y las cámaras. Y allí, con la frialdad implacable de un inquisidor medieval, sometió a la joven a un interrogatorio sádico y humillante, exigiéndole limpiar el honor de su matrimonio. Fue una carnicería psicológica transmitida a nivel continental. El público observó paralizado de asco cómo el supuesto caballero protector se desenmascaraba en directo como un tirano abusivo y cobarde. No estaba defendiendo el honor de su hogar. Estaba aterrorizado, usando el miedo y la humillación para pegar los pedazos rotos de su propia masculinidad herida. El desenlace fue fulminante. La cadena televisiva, horrorizada por la exhibición de crueldad, cortó cabezas. Ambos fueron despedidos inmediatamente del programa. Eduardo Capetillo no solo había aniquilado lo que quedaba de su carrera en televisión abierta, acababa de transmitir al mundo entero su propia autopsia psiquiátrica. Cuando un hombre está dispuesto a destruir públicamente a una joven solo para mantener intacto su reflejo en el espejo, ¿qué clase de monstruo habita realmente bajo su propia piel? La confesión más oscura y perturbadora de Eduardo Capetillo jamás se imprimió en las páginas satinadas de una revista de espectáculos. No existió una entrevista catártica. No hubo lágrimas de arrepentimiento frente a un psiquiatra en horario estelar. Durante décadas, la prensa sensacionalista y sus detractores más feroces intentaron dibujarlo con el trazo grueso de un villano de telenovela, como un monstruo frío, calculador y sádico que gozaba cortando pacientemente las alas de la mujer que decía amar. Y es que, sociológicamente hablando, es mucho más fácil odiar a un demonio de ficción que intentar comprender la miseria humana. Pero el análisis forense de su comportamiento desnuda una realidad infinitamente más triste, compleja y patética. La verdad sepultada bajo sus impecables trajes de charro es que Eduardo Capetillo nunca tuvo la capacidad intelectual para ser un genio del mal. Él fue trágicamente el primer rehén de su propia historia. Una víctima devota de la monumental estatua de masculinidad tóxica que su dinastía forjó para él desde la cuna. Cuando los estadios dejaron de gritar su nombre, cuando las urnas electorales le escupieron en la cara su irrelevancia pública, cuando los contratos millonarios se evaporaron y el espejo le devolvió sin piedad la cruda imagen de un rey destronado, un terror paralizante se apoderó de sus entrañas. Y en la neurobiología del macho alfa herido de muerte, el miedo a la insignificancia siempre muta de forma rápida y violenta en tiranía. Y aquí respondemos de tajo a la macabra interrogante que abrió esta investigación. ¿Por qué el príncipe azul secuestró a su propia princesa dentro de un lujoso rancho de máxima seguridad? Pocos logran entender que no lo hizo impulsado por un amor desmesurado, ni por un sagrado instinto de protección familiar. Lo hizo por puro, absoluto y cobarde pánico. Eduardo Capetillo le tenía un terror mortal a la inmensa luz de Bibi Gaytan. Sabía en el rincón más oscuro de su psique fracturada que si a ella se le permitía salir al mundo real, si los reflectores volvían a acariciar su rostro, si la industria volvía a aclamar su inmenso talento, el frágil espejismo de su superioridad masculina se haría añicos en un segundo. Él ya no era la estrella número uno. Y no podía soportar la humillación mental de ser eclipsado por la mujer que consideraba su trofeo personal. El patrón no encadenó a su esposa a una vida de reclusión rural para salvarla de los supuestos lobos de la industria. Lo hizo porque necesitaba desesperadamente mirar hacia abajo para sentirse alto. Al aislarla del contacto humano exterior, no estaba construyendo un matrimonio sagrado y tradicional. Estaba levantando ladrillo a ladrillo el último búnker de fantasía, donde pudiera convencerse a sí mismo de que todavía de alguna manera retorcida seguía siendo el amo indiscutible del universo. Hoy el majestuoso rancho de la familia Capetillo en Ocoyoacac sigue en pie, protegido por muros altísimos y silencios espesos.
Sus perfiles en redes sociales operan como una galería impecable de caballos de pura sangre, atardeceres idílicos y retratos simétricos. Una coreografía virtual producida y dirigida desesperadamente para convencer a la opinión pública de que el cuento de hadas noventero jamás se rompió. Pero el tiempo, ese juez implacable, no perdona las ilusiones ópticas. La gran tragedia en la vida de Eduardo Capetillo no radicó en perder los contratos millonarios, ni en ver cómo los reflectores lo abandonaban en la oscuridad. Su verdadera y más cruenta ruina fue haber sacrificado el brillo auténtico de la mujer que amaba, y su propia paz mental en el altar de un ego que nunca pudo ser saciado. Su legado final no será el de un héroe romántico, sino el de un hombre trágicamente devorado por el fantasma del machismo heredado. Esta biografía nos deja una cicatriz profunda y una lección desgarradora sobre la anatomía del control absoluto. Nos recuerda de la peor manera posible que las prisiones más eficientes y crueles de la sociedad moderna no están hechas de hierro oxidado, sino de promesas de amor eterno, tradiciones conservadoras y apellidos ilustres. La próxima vez que vea en su pantalla una fotografía familiar perfecta, donde el patriarca sonríe como el dueño absoluto del mundo mientras su esposa mira fijamente al vacío, deténgase un segundo y observe bien, porque cuando pasas tu vida entera levantando muros inexpugnables para mantener al mundo afuera y a tu familia bajo estricto control, ¿no te conviertes irremediablemente en el prisionero más solitario y aterrorizado de tu propio castillo?